En 1983, un grupo de científicos con un peculiar y macabro experimento, según con la hipótesis de este equipo, un ser humano, al ser privado de sus estímulos y sentidos, sería capaz de experimentar la presencia de Dios, sin importar lo que esta persona sintiera y también sin importar lo que esta persona pasara. Así que te invito a que te pongas cómodo y apague las luces, porque este es el experimento Get Wine of the Mind. Ellos sostenían que los cinco sentidos oscurecían nuestra percepción de la eternidad, y que al estar de previsto de ellos, un ser humano podría realmente conectar con Dios a través del pensamiento. En este experimento participó un anciano que, al no tener nada por lo que seguir viviendo, además había sido sin forma posible de comunicarse y siquiera percatarse de su entorno. El anciano quedó completamente aislado a pesar de su total privación sensorial. Los científicos mantenían la esperanza de que pudiera experimentar la presencia de lo divino a través de su mente, sin la distracción del mundo exterior. Sin embargo, lo que sucedió después desafió por completo sus expectativas. Estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitoreaban cuando pensaba en voz alta sobre su estado mental, en oraciones confusas que ni siquiera podía oír. Tras 4 días, el hombre afirmó que estaba escuchando voces silenciosas, susurrando mensajes que no lograba comprender del todo, pero que sentía profundamente en su interior, y a medida que pasaban las horas su mente parecía sucumbir a una realidad que desbordaba toda la razón, hasta que en un momento declaró haber tenido un encuentro con una presencia trascendental, algo que lo dejó marcado para siempre y confusas en su cabeza, sosteniendo que se trataba de un inicio de psicosis. Los científicos prestaron poca atención a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el hombre lloró porque podía oír a su esposa muerta hablando con él. Pero aún más escalofriante fue cuando comenzó a relatar detalles íntimos de su vida que solo ellos conocían. Los científicos, intrigados pero aún escépticos, observaron con creciente incomodidad cómo el hombre parecía conectarse con algo más allá de su propia mente, algo que no podía explicar. A medida que el tiempo avanzaba, las voces se volvían más claras y la angustia del hombre se transformaba en una obsesión con algo que no podía describir completamente, pero que parecía ser una revelación espiritual. Dijo que podía recordar los muertos de los científicos, incluso les dio toda una información personal de solo sus seres queridos habrían conocido. Luego de una semana de conversar con fallecidos a través de sus experimentos, el sujeto se angustió diciendo que las voces empezaron a volverse más insistentes, incluso violentas. Aseguraba que ya no se trataba de solo sus seres queridos, sino de entidades desconocidas que lo observaban y le hablaban de cosas que no podía comprender. Cada vez más atrapado en esta realidad, su mente parecía desbordarse, incapaz de discernir entre lo real y lo que no era real. Los científicos, cada vez más preocupados, comenzaron a dudar si el experimento realmente estaba alcanzando sus límites, pero ya era demasiado tarde. Las voces eran abrumadoras, ya que en cada momento intentaban descansar su conciencia. Era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Con frecuencia, comenzó a lanzarse contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Como si no pudieran silenciar las voces, llegó el punto de pedirle a los científicos que lo liberaran, rogando que lo sacaran de ese estado, pero ellos, aún observando, no sabían qué hacer. El hombre desesperado le suplicó que cortara su conexión con el experimento, pero su mente estaba tan invadida por esas presencias que ya no podía diferenciar entre lo físico y lo espiritual. Las voces la atormentaban cada vez más, prometiéndole que la única forma de encontrar paz sería el sacrificio, algo más que su voluntad. Científicos que le dieron sedantes para poder escapar de las voces durmiendo, táctica que solamente funcionó por 3 días, hasta que comenzó a tener pesadillas nocturnas severas. El anciano decía que ya hasta en sus sueños podía ver y oír a los difuntos. Solo un día después, durante uno de esos sueños, algo cambió. El hombre despertó entre gritos, pero no era solo de terror. Decía que había visto algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos, algo que lo observaba desde el vacío, una presencia aún más antigua y malévola que los fantasmas, los que había hablado hasta el momento.
Aterrorizado comenzó a temer que ya no podía escapar de esa realidad, ni en los sueños ni en la vigilia. Comenzó a gritar y arañar sus ojos con la esperanza de sentir algo en el mundo físico. El sujeto, completamente histérico, llegó a un punto en el que afirma que las voces de los muertos eran ensordecedoras y hostiles, hasta que le hablaban del infierno y del fin del mundo. Decía que las entidades que lo rodeaban ya no se limitaban a sus seres queridos, sino que eran seres oscuros, demoníacos, que lo acusaban de ser el causante de su sufrimiento eterno. Sus manos, ahora temblorosas y llenas de angustia, se apretaban contra su cabeza, como si intentara detenerle el torrente de sonidos que lo desgarraba por dentro. Los científicos observaron el deterioro extremo de su salud mental. Ya no sabían si lo que el hombre experimentaba era producto de su mente o si realmente había tocado algo más allá de lo comprensible. A partir de este momento, solo suplicaba que le hicieran la morición, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Al pasar el otro día, ya no podía formar oraciones coherentes y en un ataque de ira comenzó a morder trozos de carne de su brazo. Los científicos tuvieron que amarrarlo a una mesa para que no pudiera suicidarse. Luego de unas horas de estar atado, el sujeto dejó de forcejar y gritar. A continuación miró fijamente al techo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Así estuvo durante largos minutos, sin emitir palabra alguna. Los científicos, aunque aliviados por su aparente calma, no sabían qué pensar del hombre. Con una mirada vacía, finalmente susurró con su voz quebrada: "Ya no puedo escuchar nada. Nada más que silencio". Fue cuando uno de los investigadores se acercó a él al intentar comunicarle algo. El anciano le respondió con una mirada vacía, como si ya no estuviera allí, como si hubiera cruzado a un lugar más allá de la comprensión humana. 2 semanas pasaron, hasta que finalmente un día el anciano giró su cabeza y, a pesar de su ceguera, hizo contacto visual con uno de los científicos. Con una mirada vacía pero intensa, le susurró con voz quebrada: "He hablado con Dios y Él nos ha abandonado". Luego de esas palabras, un silencio pesado llenó toda la sala. Los científicos, paralizados por el impacto de sus palabras, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. En ese instante, los signos vitales del hombre cesaron de manera repentina. A pesar de los intentos de reanimación, su causa de muerte no se pudo determinar. El informe médico no arrojó explicación alguna para su fallecimiento, solo un profundo misterio que dejó a los investigadores completamente desconcertados. Las voces y las visiones que él había experimentado, en este punto uno se pregunta, ¿eran producto de su mente o había tocado algo mucho más allá de la comprensión humana? Esa historia es algo impactante y densa, trayendo mucho tema de misterio y desesperación. Esa historia va más allá del tema psicológico, tocando 2 temas existenciales y espirituales. Pero realmente, al final de toda esa historia, yo les quiero preguntar, ¿puede ser real esa historia? ¿O solamente puede ser un creepypasta? Para ponerlo entre la lista de los más impactantes, házmelo saber en la barra de comentarios. Por mi parte, yo siento que como está el mundo de hoy, puede ser algo real. Pero dime, ¿por qué una persona se postularía para algo tan aterrador y sin ningún costo monetario? Esa duda me la pueden hacer saber en la barra de comentarios. Así que, no siendo más, creo que está acá el video de hoy. Si el video te gustó, dale like y suscribirte, eso me hará saber que quieren más videos. No siendo más, nos vemos en otra noche terrorífica. Hasta luego.